Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en una situación que de verdad tiene al mundo en vilo. Sin duda. La crisis de rehenes en Israel. Ah, sí. Posible acuerdo con Hamas que parece pender de un hilo. Totalmente. Y la vida de 33 personas en juego, Así es. incluyendo un bebé de 9 meses. Una situación terrible. En una situación con implicaciones que van mucho más allá de las fronteras de Israel, Sin duda alguna. ¿verdad? Sí, Para comprender lo precaria que es esta situación. de acuerdo. Vamos a analizar las últimas noticias que nos llegan directamente del corazón del conflicto. Me parece perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. Bien. Es crucial entender el acuerdo inicial. Ajá. Israel y Hamas parecían haber llegado a un punto en el que la liberación de los rehenes era inminente. Sí. Sin embargo, un elemento clave de este acuerdo era el poder de veto de Israel sobre la liberación de ciertos terroristas. Ya. Aquellos considerados altamente peligrosos por su historial de violencia. En otras palabras, era una especie de mecanismo de seguridad para evitar que la liberación de prisioneros como parte del trato Correcto. pusiera en peligro aún más vidas en el futuro. Exactamente. Precisamente. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ajá. Y con interesante me refiero a increíblemente complicado. Claro. Hamas, en una jugada que ha puesto en peligro todo el acuerdo, ha decidido cambiar las condiciones. Sí, una especie de trampa. Sí. Ahora intentan dictar exactamente qué terroristas serán liberados, Exacto. ignorando por completo el poder de veto de Israel. Sí, Un verdadero golpe de poder. totalmente. Y es una acción que ha encontrado una fuerte resistencia. Ya yo. El primer ministro Netanyahu Sí. ha denunciado públicamente las demandas de Hamas como extorsión Ajá. y ha dejado claro que las negociaciones están en suspenso hasta que Hamas acepte cumplir con los términos originales. Es decir, Netanyahu está marcando una línea roja, Sí, negándose a ceder ante estas demandas de última hora. Correcto. Pero no solo Hamas está presionando. claro. La situación dentro del propio Israel añade otra capa de complejidad a este escenario ya de por sí volátil. Por supuesto, aquí es donde entra en juego el panorama político interno de Israel. Entiendo. Uno de los partidos clave dentro de la coalición de gobierno de Netanyahu Sí. ha emitido un ultimátum. ¿Y cuál es? Si Israel no se compromete a reanudar la guerra contra Hamas después de la liberación inicial de los rehenes, abandonarán el gobierno. Eso sería un cambio radical. Si lo hacen, el gobierno de Netanyahu podría colapsar. Totalmente. Presión por todas partes. Sin duda, y para añadir más leña al fuego, tenemos a la comunidad internacional, Ajá. en particular a los Estados Unidos, interviniendo en la situación. Ya. Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Ahí. ha declarado que Estados Unidos apoyará plenamente cualquier acción que Israel considere necesaria si Hamas no cumple con su parte del acuerdo. Tenemos un acuerdo extremadamente frágil. Sí, Un gobierno al borde del colapso. Y la presión internacional en aumento. así es. Todo mientras la vida de los rehenes pende de un hilo. Exacto. ¿Qué nos puede decir sobre los esfuerzos de mediación en este contexto tan tenso? A pesar de todo este tira y afloja, hay informes que sugieren que los mediadores están presionando para que se establezca al menos un alto el fuego inicial que comience de inmediato y dure hasta el domingo. Ya. La esperanza es que esta tregua allane el camino para que comience el proceso de liberación de los rehenes. Sin embargo, viendo las acciones recientes de Hamas, es difícil imaginar que se adhieran a cualquier acuerdo, Es cierto. incluso a un alto el fuego temporal. Tienes razón. La confianza o la falta de ella parece ser un factor clave en todo esto. Sin duda alguna tienes razón al destacar eso. No. Si el historial de Hamas no inspira precisamente confianza. Ya. Y para complicar aún más las cosas, hay informes que indican que están intentando incluir a 1 o 2 prisioneros de alto rango ¿Ah, sí? que no formaban parte del acuerdo original. Es como si estuvieran intentando sabotear el acuerdo deliberadamente, Podría ser. cambiando las reglas del juego constantemente. ¿Cuál cree que es la verdadera intención de Hamas en todo Que esto? sin duda plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Ajá. ¿Están realmente comprometidos con la liberación de los rehenes? ¿O están aprovechando esta crisis humanitaria para obtener réditos políticos Ya vio. y arrancar más concesiones a Israel? Es importante recordar que no se trata solo de maniobras políticas, sino de personas reales cuyas vidas están en juego. Por supuesto. Familias que esperan desesperadamente noticias con la esperanza del regreso seguro de sus seres queridos. Absolutamente es fácil dejarse atrapar por las complejidades políticas, pero es fundamental recordar el coste humano de esta crisis. Personas como el bebé Fir Vivas, que tenía solo 9 meses cuando fue secuestrado, ¿De la realidad? o las 5 jóvenes soldados Las Tapito,
que fueron secuestradas de su base militar. Sus historias y las de los demás rehenes sirven como un crudo recordatorio de lo que realmente está en juego. Es desgarrador y realmente subraya la gravedad de la situación. Se trata de vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado de un conflicto que parece no tener respuestas fáciles. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y a medida que profundizamos en estas últimas noticias, queda claro que el mundo está observando. Por supuesto. Y las acciones de Hamas están siendo analizadas en el escenario global. Sin duda. ¿Cierto? Y si este acuerdo se derrumba, si esos rehenes no son liberados, la culpa recaerá directamente sobre Hamas. Así es. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a nivel internacional si esto sucediera? Precisamente ellos son los responsables de las posibles consecuencias no solo para los rehenes, sino para toda la región. Entiendo. Sus acciones tendrán repercusiones de gran alcance, Ajá. afectando a la ya frágil paz y potencialmente alimentando nuevos conflictos e inestabilidad. Así que tenemos una situación increíblemente compleja, Sí. con un panorama en constante cambio. Totalmente de acuerdo. Y a medida que avanzamos, creo que es importante considerar las posibles consecuencias si este acuerdo fracasa. ¿Qué significa para los rehenes? ¿Qué significa para la región? Claro. ¿Y qué significa para la lucha global contra el terrorismo? Estas son preguntas que exigen una seria reflexión. En efecto, esta situación pone de manifiesto las dificultades de negociar con organizaciones como Hamas. Totalmente. Su disposición a utilizar una crisis humanitaria como moneda de cambio genera serias dudas sobre su compromiso con la paz Por supuesto. y el bienestar de su propio pueblo. Es una muestra, una vez más, de que estamos ante una organización que opera al margen de las normas de la diplomacia internacional. Una organización que a menudo prioriza la violencia y el terror como medio para alcanzar sus objetivos. Intentar llegar a un acuerdo con Hamas bajo estas circunstancias es como intentar construir una casa sobre arenas movedizas. Totalmente de acuerdo. No hay estabilidad, no hay garantía de que ningún acuerdo se mantenga. Es una analogía muy acertada y en este caso lo que está en juego es demasiado importante. No hablamos de puntos políticos o ganancias territoriales, hablamos de vidas humanas. Exactamente. Y cuanto más se prolonga este estancamiento, más se ponen en riesgo esas vidas. Por supuesto. El reloj sigue avanzando y cada momento que pasa sin una resolución aumenta la angustia y la incertidumbre de los rehenes y sus familias. Es una carrera contra el reloj y el resultado sigue siendo incierto, pero una cosa está clara. El mundo está observando y las acciones de Hamas tendrán consecuencias. Su credibilidad en el escenario internacional se ha visto gravemente dañada. Claro. Y su reputación como interlocutor fiable está hecha añicos. Es una herida autoinfligida. Sin duda. Y será interesante ver cómo intentan recuperarse de esto. Este episodio ha puesto al descubierto sus tácticas y su voluntad de utilizar el sufrimiento humano con fines políticos. Es un recordatorio aleccionador de los desafíos a los que se enfrenta la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región. Totalmente. Y subraya la importancia de que organizaciones como Hamas rindan cuentas por sus actos. Sí. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no será tolerado y de que habrá consecuencias para quienes elijan la violencia y el terror por encima del diálogo y la diplomacia. Es un llamado a la unidad y a la firmeza frente a una amenaza común. Sin duda. Un reconocimiento de que la lucha contra el terrorismo requiere una respuesta coordinada e inquebrantable Por supuesto. por parte de todas las naciones comprometidas con la paz y la seguridad. Y eso nos lleva a una pregunta crucial, una con la que creo que cada uno de nosotros debe lidiar. Teniendo en cuenta la volatilidad de la situación y los actores involucrados, ¿cuáles son las posibles consecuencias si este acuerdo se rompe? ¿Qué futuro le espera a la región si no se logra un acuerdo? Claro. ¿Cómo afectaría esto a la lucha global contra el terrorismo? Es una pregunta sin respuestas fáciles, pero que exige nuestra atención la vida de esos rehenes. La estabilidad de la región y el futuro de la lucha contra el terrorismo penden de un hilo. Para entender mejor las posibles ramificaciones, creo que es importante analizar un poco más a fondo la dinámica de poder en juego. ¿De acuerdo? Hamas, a pesar de ser considerada una organización terrorista por muchos países, Sí, también tiene un brazo político que gobierna la Franja de Gaza. ya veo. Esto le otorga un cierto grado de legitimidad y complica aún más la situación. Es decir, no se trata de un actor aislado, sino de una fuerza con un peso considerable en la región, Exacto. lo que hace que la búsqueda de una solución sea aún más delicada. Precisamente, y no podemos olvidar que este conflicto tiene raíces profundas, décadas de tensiones de violencia, de desconfianza mutua. Claro. Cualquier solución a largo plazo debe abordar estas cuestiones fundamentales, no solo la liberación de los rehenes.
Es un recordatorio de que no hay soluciones rápidas ni fáciles. Totalmente de acuerdo. La paz en la región requiere un compromiso sostenido, Por supuesto. un diálogo sincero y la voluntad de todas las partes de hacer concesiones difíciles. Y también requiere que la comunidad internacional desempeñe un papel activo, no solo como mediador, sino como garante de los acuerdos que se alcancen. Sin un compromiso internacional firme, es difícil imaginar un futuro pacífico y estable para la región. Ante esa encrucijada con tantas vidas en juego, ¿qué señales deberíamos buscar para determinar si hay esperanza de un desenlace positivo? Es una pregunta compleja, pero podemos analizar algunos factores clave. Ajá. En primer lugar, la voluntad de Hamás de negociar de buena fe. Hasta ahora sus acciones han sembrado muchas dudas al respecto. Sí. Pero la presión internacional y la situación interna en Gaza podrían obligarles a cambiar de postura. Es decir, la situación interna de Hamas, las presiones a las que se enfrentan podrían ser un factor determinante en su voluntad de llegar a un acuerdo. Precisamente otro factor crucial es la unidad del gobierno israelí. Si la coalición de Netanyahu se fractura, la capacidad de Israel para negociar de forma efectiva se vería seriamente debilitada. Y eso, a su vez, podría dar a Hamás un incentivo para endurecer su postura y aprovechar la debilidad del gobierno israelí. Exacto. Y por último, no podemos olvidar el papel de los mediadores internacionales. Su capacidad para facilitar el diálogo, para generar confianza entre las partes, será fundamental para lograr un acuerdo. Así que, en resumen, la esperanza de un desenlace positivo depende de una combinación de factores. Correcto. La voluntad de Hamás de negociar de buena fe, la unidad del gobierno israelí y la eficacia de la mediación internacional. Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidar el factor humano. Claro. La presión de las familias de los rehenes, la tensión mediática global, Sí. la condena internacional a las acciones de Hamas. Ajá. Todo esto puede influir en el curso de los acontecimientos. Al final, la esperanza reside en que la presión conjunta de todos estos factores obligue a las partes a encontrar una salida a esta crisis. Una salida que priorice la vida y el bienestar de los inocentes. Es una situación que de verdad nos recuerda la fragilidad de la paz y lo difícil que puede ser construirla sobre un pasado de conflicto. Totalmente de acuerdo. Me pregunto, ¿qué lecciones podemos aprender de esta crisis? No solo para el conflicto israelí-palestino, sino para otros conflictos en el mundo. Esa es una pregunta fundamental. ¿Usted qué cree? Yo creo que una de las lecciones más importantes es que no podemos ignorar las raíces profundas de un conflicto. En este caso, décadas de violencia, de desconfianza, de narrativas enfrentadas, han creado un terreno fértil para la crisis actual. Es decir, no se trata de un hecho aislado, No. sino de la culminación de un largo proceso que ha ido erosionando la confianza y alejando a las partes de una solución pacífica. Exactamente. Y esto nos lleva a otra lección importante. Bueno. La necesidad de abordar los conflictos de manera integral, no solo a través de la diplomacia o la fuerza militar, Claro. sino también a través del diálogo. De la construcción de puentes entre las comunidades. De la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes. Una paz duradera, entonces, requiere un cambio profundo, no solo en las estructuras de poder, Por supuesto. sino también en las mentalidades, Sin duda. en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás. Precisamente. Y este cambio no se puede imponer desde fuera. Claro. Debe surgir desde dentro de las propias sociedades. La comunidad internacional puede jugar un papel importante como facilitador, como mediador. Ya veo. Pero la verdadera transformación debe venir de las propias comunidades en conflicto. Es un proceso largo, complejo, sin duda, Sí, pero también es un proceso necesario si queremos romper el ciclo de violencia y construir un futuro más pacífico para todos. totalmente de acuerdo. Y creo que esta crisis también nos recuerda la importancia de la empatía, de la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus miedos, sus aspiraciones, sus frustraciones. Sin empatía es imposible construir una paz verdadera y duradera. Al final, la esperanza reside en que tanto israelíes como palestinos puedan encontrar un camino hacia la reconciliación. Ojalá. Un camino que reconozca el sufrimiento de ambos pueblos, que honre la memoria de las víctimas y que permita construir un futuro compartido basado en la justicia y la paz. Sería lo ideal. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la crisis de rehenes en Israel. Esperamos que esta conversación les haya brindado una perspectiva más amplia sobre la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de la paz en la región. Los invitamos a seguir informándose y a seguir reflexionando sobre las lecciones que podemos aprender de esta crisis para construir un mundo mejor. Muchas gracias a ti por la invitación.